y el agua era muy valiosa en Israel. Entonces, según uno pedía agua, él tenía distintas formas de restauración. Es muy interesante estudiar los procesos de restauración, pero no es el tema ahora. Ahora, él aplicaba un proceso de restauración, pero a veces no funcionaba, y aplicaba otro, y por ahí tampoco funcionaba. Y si no había forma de restaurar el vaso, entonces él lo colocaba aparte. Ese vaso estaba preparado para destrucción. No lo iba a vender más barato. A ver, si vos ibas a comprar un vaso y decías, a ver, ¿cuánto valen esos de ahí arriba? No, esos son los más caros. Y estos de acá abajo están un poquito más baratos. No, pero todavía no me alcanza. Y aquel que está allá abajo, escondido allá, no, no, ese no se vende. ¿Por qué no? Dame lo más barato. No, no, no se vende. Regálamelo entonces. No, no, no se vende y no te lo puedo regalar. Está preparado para destrucción. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pensar? Para romperlo y luego hacerlo no hacer. No, no se puede hacer eso, ¿no? Te lo rompes. Pues, eso es lo que yo le dice que Ananías ahí en el capítulo 17 le da la casa del Padre bien. Y entonces dice, anda, compré ese vaso y rompelo, porque una vez que se rompe no se puede restaurar más. Se puede restaurar cuando el vaso no está hecho, es decir, cuando está en la rueda, y ahí si se echa a perder ahí, se hace de nuevo. Eso dice Dios, dice, no podés hacerlo de nuevo. Pero una vez que el vaso ya pasó por el horno, ya se está seco todo, pero ¿por qué no lo regala? Porque le da mala fama al alfarero. A ver, que regalaron el vaso, lo llevas en tu casa, pones el vaso en la mesa ahí, el jarrón ese, y pierde agua. Y alguien te dice, che, pero usted te está perdiendo agua, ¿eh? Entonces acordate que había que ir a un pozo que estaba en el centro de la ciudad, buscar si se te acaba, tenés que... Así que pierde agua. ¿Quién te vendió esta porquería? Mira, pierde agua. No, es que... ¿Pero quién lo hizo? El alfarero de ahí. Ah, a ese no le compro más. ¿Ves? Un vaso que pierde le iba a quitar al alfarero. Nadie le iba a comprar nada a ese hombre. Entonces, ¿qué hacía con esos vasos? Estaban preparados para destrucción. A ver, él no los hizo para destruir. Entendé que a él le costó tiempo, trabajo, esfuerzo hacer ese vaso. Pero ¿por qué lo va a destruir? Porque no acepta restauración. Porque no funcionó ningún método de restauración. Y entonces no le queda otra. Entonces él los guardaba ahí y un día, dice, los llevaba al monte y los rompía. Y dice que los únicos que usaban eran los leprosos que agarraban los restos para poder rascarse en sus heridas. ¿Ves? Vasos preparados para la destrucción, vasos de ira, es decir, ya te dieron toda la oportunidad. Dios le dio toda la oportunidad de arrepentirse, de restaurarse. No quisieron. Bueno, no queda otra. Pero había vasos que eran de honra y vasos para deshonra. A ver, hay que explicar esto también. El alfarero no hacía distintos tipos de vasos. ¿Sí? Ahora, Pablo dice a de Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, el instrumento para honra. Así que ser instrumento de obra o de deshonra depende de quién. Depende de vos, depende de que según uno se limpia. El vaso limpio tenía un uso y los vasos que ya estábamos sucios, bueno, lo usamos para tirar la basura ahí. Era útil. Todos necesitamos tacho de basura en la casa, ¿no? Ahora vos elegí, ¿qué preferís? ¿Ser cacho de basura o ser un jarrón que está en el centro de la mesa? Bueno, eso depende de vos, ¿no? Porque si alguno se limpia, puede ser para honra. Cuando Pablo dice, Dios le dice acá, este es un instrumento escogido, un vaso escogido. ¿Qué era el vaso escogido? De todos los vasos que el alfarero hacía, seleccionaba el que estaba mejor para hacer un trabajo especial en ese vaso. Porque a ese vaso lo iba a decorar, lo iba a pintar. No se pintaban todos los vasos. Los jarrones eran usados para todo tipo de cosas, pero había algunos que uno los iba a vender más caros y tenían un trabajo especial. Este necesitaba pasar 2 veces por el horno, uno para solidificar el barro y el otro para la... Eso tenía una dedicación especial. Y Dios dice, Pablo me es un instrumento escogido, un vaso escogido.
A ver, esos vasos escogidos iban a tener un trabajo muy especial. No vemos el video porque no se aprecia ahora con la luz, pero estos vasos eran muy valiosos. Ahora, la preparación del vaso escogido era un largo proceso que necesitaba tiempo y trabajo. Tiempo y trabajo. Vamos a ver 13 en la preparación de un vaso escogido. En la primera había que sacar, la segunda hay que separar y en la tercera solidificar. Estas son las 3 etapas. La primera, sacar. ¿Sacar qué? Las impurezas. Claro, había que preparar ese barro de una manera especial. Había que tamizarlo, había que sacar todo tipo de impureza. Dios le dice a Jeremías en capítulo 15, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil. Cuando vos venís a Cristo y sos una nueva criatura, sí, sos una nueva criatura, pero tu mente sigue siendo la de antes. ¿Sí? Y hay muchas cosas viles ahí en tu mente. Muchas cosas que has recibido de información, mentiras que el mundo ha colocado y ha sembrado ahí adentro. Mentiras que a veces están como bombas de tiempo colocadas en tu interior y que si no las desactivas, hay un montón de mala información ahí. Y hay otras que vos has dejado entrar porque has ensuciado tu mente, porque has visto lo que no debías ver y de pronto tu mente te ha llena de cosas sucias. Ahora Dios dice, mira, tenés que entresacar lo precioso de lo vil. Tiene que haber un proceso en la vida donde tenés que empezar a sacar cosas que tú mismo has puesto o han estado entrar a la vida. Y esta computadora que es fantástica, que es el cerebro, a veces está llena de virus. Y viste, cuando una computadora está con virus, no funciona. No sirve. Es necesario un proceso de limpiar, de sacar los virus. Yo he trabajado un tiempo ahí en la informática del instituto y no había cosa que te lleva más tiempo que limpiar una máquina que está con virus. Y de pronto horas y tiempo ahí sacando y buscando medio. A veces un antivirus no es suficiente y tenés que pasarle otro y otro. Y a veces hasta hay que hacer un trabajo manual. Menos Dios le dice a Jeremías, si entre sacar el precioso de lo vil, serás como mi boca. La importancia de ese proceso de sacar. Dicen Romanos capítulo 8. Dios trabaja en nuestra vida. Dice, pues que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere formar en nosotros a Jesús. Pero claro, para formar en nosotros a Jesús, tiene que sacar muchas cosas de nuestra vida que no se parecen a Jesús. ¿Ves? Dice el versículo anterior, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra ahí, ayudan a bien, es la palabra sinergias. Usamos en el día de hoy la palabra sinergia. Este vocablo acción es el concepto de referirse a la acción de varias cosas que generan un efecto superior. Una maestra de la escuela dominical lo explicó de esta manera. Agarró un montón de ingredientes, ¿no? Harina, huevo. Y le dijo a un nene, ¿querés probar un poco de huevo crudo? Oh, no. ¿Y de harina cruda? No, no. Las cosas por sí solas no son ricas, pero las mezcló, y luego la pusieron a cocinar, y luego entonces, claro, se formó un rico pastel. Ahora sí es rico. Este es el concepto de la palabra. Todas las cosas están trabajando en nuestra vida. Están colaborando, están cooperando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de formar a Cristo en la vida. Y entonces leíamos en el versículo 29 que dice, a lo que antes conoció los predestinó. Y este es un concepto también que se ha mal interpretado, ¿no? Como que ya están predestinados algunos. O como que
todo lo que está pasando en mi vida ya está predestinado. Así que no existe, dicen algunos, el libre albedrío. La verdad es que este no tiene nada que ver con el concepto de la palabra. La palabra destino habla de el final de algo. El final. Por ejemplo, si estás en Montevideo, ¿no? Y vas a la terminal, ¿cómo le dicen? Buses, micro, colectivos, ¿cómo le dicen? Ómnibus. Vas a la terminal de ómnibus, ahí en Montevideo, y ves uno con el cartel que dice Punta del Este. ¿Qué significa eso? Que el destino, lo que tiene el cartel ahí es el destino, es decir, es el punto final, es a dónde va a llegar, a dónde va ese ómnibus. ¿Sí? Ahora, vos decidís si querés subir o no, si pagás el pasaje o no. Ahora, si subís, ¿a dónde vas a ir? A Punta del Este. ¿Por qué? Porque ese es el destino. Ese destino está fijado de antemano, es decir, ¿está qué? Predestinado. Ahora, no está predestinado quiénes van a estar arriba, ni quién va a pagar el pasaje, ni la ruta a veces. Porque a veces va por esa ruta y se desvía y vos decís al chofer, no, momento, esta no es la ruta. Tranquilo. Lo que pasa es que están arreglando y tenemos que hacer un desvío. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Al destino final. Al destino. Y dice acá que está predestinado. ¿Quiénes? Los que ya son salvos. Porque está hablando a él de los que aman a Dios, de los que ya son salvos. Está predestinado que lleguen a tener la imagen de Cristo. Es decir, el destino final es que todos los salvos vamos a tener la imagen de Cristo. No está destinado todo lo que va a pasar en tu vida, el camino que vas a tomar. Algunos van a ir más rápido, otros dan tantas vueltas, otros se desvían tanto, pero si sos un hijo de Dios, el destino final está marcado. Cuando lleguemos al cielo vamos a tener la imagen, porque esa fue la imagen de la creación. Dice acá en ese capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fuimos creados a su imagen, pero cuando entró el pecado se corrompió la imagen. Y ahora que Él nos salva, Él va a restaurar esa imagen, va a formar en nosotros otra vez la imagen de Cristo. Entonces, lo que está predestinado significa que está fijado ya el fin. 3 veces aparece la palabra para los creyentes hablando de 3 cosas que están destinadas para los hijos, solo para los hijos de Dios, y está predestinado ¿qué? Que tengamos la imagen de Cristo. En Efesios 1 dice que recibamos la herencia en los cielos, y la tercera que seamos para alabanza de su gloria. Las 3 cosas que ya están destinadas y que todo hijo de Dios va a recibir porque está destinado. Ahora, volviendo al tema, Dios tiene que formar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Pero esto qué implica? Implica que tiene que sacar muchas cosas. Mirá esta imagen ahí, una roca, en la vieja historia, ¿no? Que cuenta que Miguel Ángel iba con su discípulo y en un momento se queda contemplando una roca de mármol. Y él se queda mirando la roca, la está contemplando. El discípulo le dice, pero maestro, ¿qué estás viendo? Es una roca. No. Dice, yo veo ahí a Jesús en los brazos de María. El discípulo miraba y dice, yo no lo veo, yo lo que veo es una roca. Y él dice, no. Y tomó su martillo, su cincel y empezó a esculpir. Y empezó a sacarle la roca, todo lo que sobra. Él le dijo a su discípulo, ahí está, solo que hay que sacar lo que sobra. Y entonces comenzó a trabajar y dejó ahí lo que él tenía en su mente. ¿Ves? Ahora, Dios ve nuestra vida, vive la imagen de Cristo. Ahora vos mirás a que tenés al lado y vos decís, yo no lo veo. Y tú te dices, está ahí, solo que hay que sacar lo que sobra. Claro, a veces sobra muchísimo, Señor, vos decís, acá vas a tener que dar tantos golpes. Lo que pasa es que Dios ve tu vida y dice, ¿sabes qué? Veo mucho orgullo ahí. Y Jesús, ¿cómo era? Manso y humilde de corazón. Así que
Aguantate, pero te voy a tener que dar unos cuantos golpes. ¿Eh? Le agarra el martillo, el cenicero y empieza, ¡pa! Y cuando va a dar el segundo, vos decís, para, si no, que esto duele. Y sí, duele. Pero yo quiero formar a Cristo en tu vida. Yo quiero que la gente vea a Cristo. Un día en el cielo será la imagen de Cristo, pero yo quiero hacer a Cristo hoy. Porque yo quiero que la gente vea hoy a Cristo en tu vida. Porque esta es la manera, este es el propósito de Dios para nosotros, es que mostremos a Cristo. En 1 Juan capítulo 3 dice, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha visto lo que hemos de ser. ¿Cómo? Ya somos hijos, sí, somos hijos, pero todavía no se ve que somos hijos de Dios en plenitud. Todavía el mundo no lo ve. Y dice, por esto es necesario para que se manifieste. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se manifiesta en tu vida. ¿Qué es lo que estás manifestando en tu vida? ¿Ves? Dice, somos, pero todavía no se ha manifestado. Dice, pero cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga a buscarnos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo en 1 Corintios 15, seremos transformados a su imagen. Sí, en ese momento, pero en ese momento ya no le podemos predicar a nadie. Entonces Él quiere que manifestemos a Cristo hoy en nuestra vida. Eso hablo de la parábola del gusano y la oruga. No sé si la conocen, no está en la Biblia. Pero ahí se encuentra el gusano con la oruga. Y el gusano se enamora de la oruga. Y la quiere invitar a salir. Y la invita, pero la oruga le dice, lo siento, pero no. Porque yo soy distinta a vos. ¿Cómo distinta? Sí, yo un día voy a volar. Y el gusano dice, uy, pobrecita. La verdad que es linda, pero está media loca. ¿Cómo que vas a volar? Sí, yo un día voy a tener alas hermosas. ¡Ada! Pero si vos te arrastrás por el piso como yo, si los dos comemos hojas, ¿sí? Si los dos vivimos arrastrando, ¿de dónde va a volar? ¿De dónde va a sacar alas? Ahora un día ustedes saben, ¿no? La oruga se convierte en mariposa. Y lo primero que hace va al gusano y le muestra y saca la lengua. ¿Y qué decís ahora? Ahora, ya estaba en los genes, pero todavía no se había manifestado lo que habría de ser. ¿Te das cuenta? Tenía que pasar por ese proceso de transformación, que lo llamamos como metamorfosis. Y vos sabés que la palabra metamorfosis está en la Biblia. Aparece 2 veces, en Romanos capítulo 12 y en 2 Corintios capítulo 3. Dice que vemos esa imagen como en un espejo y somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Somos transformados. Dios está obrando en nosotros. Claro, pero para eso hay que sacar un montón de cosas que sobran. Entonces, Dios tiene que comenzar a trabajar en la vida de Pablo. Tenía que sacar toda la amargura que había en su corazón, la ira, la violencia. Tenía que sacar el orgullo de este fariseo que se creía que las sabía todas. Tenía que sacar para hacer en él un vaso escogido, un instrumento de su amor. Es impresionante la transformación de Pablo, porque de pronto dejó atrás toda su violencia y su amargura y su ira y se convirtió en el apóstol más amoroso del Nuevo Testamento, en alguien que tenía pasión por las almas, en alguien que estaba dispuesto a entregar la vida para salvar a otros. ¿Ves? Dios tuvo que sacar muchas cosas. Ahora, ¿cómo hizo ese proceso? Bueno, Él tuvo que separar. Y Pablo lo cuenta en el libro de Gálatas, capítulo 1. Fíjate, vamos a leer un poquito Gálatas, capítulo 1. Dice desde el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo, en el judaísmo,
que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y luego volví a Damasco, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. A ver, él describe ahí su vida antes de Cristo. Dice, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. En griego, él usa una palabra que es literalmente se puede traducir como super, es decir, era un super perseguidor. Y luego la vuelve a repetir en el versículo siguiente y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos. Con esto podríamos traducir así, él era súper fanático. Así que él está diciendo, yo era un súper perseguidor en la iglesia, era súper fanático. Y por eso yo tuve que apartarme. Fui a Arabia y pasó ahí 3 años. A ver, posiblemente haya ido, ¿sabe dónde? Al monte Sinaí. Porque en el capítulo 4, Pablo va a decir, el monte Sinaí está en Arabia. Él seguramente fue ahí, claro, como judío, que es el lugar que un judío más quisiera visitar, el monte donde Moisés recibió la ley. Y ahí estuvo en soledad, y estuvo 3 años. 3 años apartado de todo, pero 3 años donde Dios preparó su vida. A veces necesitamos tiempos de soledad, tiempos de apartarnos. Mira, Dios preparó a Moisés, pero para eso lo tuvo que sacar de Egipto y llevarlo lejos ahí a Madián. Dios lo preparó a Elías, lo tuvo que llevar a una cueva. Dios lo preparó a David, ahí en la cueva de Adulán. Tiempo donde Dios te separa. 3 razones para separarte. Bueno, que necesitas tiempo con Dios, tiempo a solas, tiempo en el secreto con Dios. En Jeremías capítulo 23, Dios le dice a Jeremías, hablando de los falsos profetas, dice, si esos hubieran estado en mi secreto, hubieran sabido cuál es mi voluntad. Pero ellos hablan, dice que son profetas, pero no están en mi secreto, es decir, no vienen para ese tiempo de soledad, de preparación. ¿Sabes? Si querés servir a Dios, necesitas prepararte. Necesitas dedicar tiempo a estudiar su palabra, tiempo a tener comunión con Él, tiempo a estar a solas con Él. Porque esta es la forma en que Dios te va revelando a través de su palabra todo lo necesario para que puedas después enseñar y ministrar a otros. Así que había que sacar, pero había que separar. Bueno, pero la tercera cosa, hay que solidificar. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Él habla ahí de la importancia de solidificar, es decir, las pruebas son para esto, para solidificar nuestra vida. Dice, es necesario que tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Y el vaso de barro tenía que ponerse en el horno. Y el horno tenía la función de solidificar, de afirmar. Por eso 1 Pedro 5:10 dice, después que haya establecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, establezca y, nos faltó una, y contraerca. ¿Ves? Él mismo va a fortalecernos, va a arraigarnos, va a establecernos. Ahora, las pruebas son necesarias en nuestra vida. Y vamos a terminar con este concepto. No nos gusta a veces los tiempos de prueba, pero Dios los utiliza cuando es necesario.
cuando es necesario. La prueba, la forma en que Dios va trabajando para generar en nosotros cosas que no te puede dar de otra manera. En la prueba va a crecer la fe, va a fortalecer la fe. En la prueba Dios trabaja en la vida. Por eso Santiago dice que tenemos que tener por gozo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en la vida. Cuando estás siendo probado, es Dios trabajando en tu vida. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa. Es decir, deja que Dios haga la obra completa. No huyas de la prueba. Cuando está en Job capítulo 1, él sufrió distintas cosas, pero Satanás no se dio por vencido. Dice, todavía no me convence. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Déjame tocar su cuerpo. Dios le dice, bueno, pero no saque su vida. Y entonces le daba esa sarna, terrible, molesta, dolorosa. Y entonces la esposa le dice, bueno, ya está, viejo, demasiado ya, maldice a Dios y muérete. ¿Para qué querés seguir viviendo? ¿No? Y Job, si lo hubiera hecho, si hubiera hecho caso a la esposa, hubiera maldecido y se hubiera muerto, ¿qué pasaba con la historia de Job? Terminaba Job en el capítulo 2. ¿Ves? Dios no hubiera podido cumplir su propósito en su vida. Deja que Dios haga la obra completa. Deja que Dios haga... Ahora, Job no sabía por qué estaba sufriendo. Los amigos, amigos, con amigos así, no necesitan enemigos. Los amigos le estaban acusando y le decían, sí, Dios te está castigando. Pero Job, aún sin saber el propósito de Dios, él confía. Y él dice, aunque él me matare, en él confiaré. Es decir, Job dice, yo confío. Mira, cuando termina el capítulo 1, dice que Job adoró y no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa? Que él confiaba que Dios tenía un propósito. Es decir, no sé por qué me pasa esto, pero sé que nada escapa de la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito. Dios está trabajando en mi vida y yo voy a dejar que Él haga la obra completa. No voy a escaparme. Algunos buscan el suicidio como una vía de escape, porque no quieren afrontar, ¿ves?, el dolor que viene por delante. Él dice, yo no me voy a escapar. Eso es lo que le dijo a la esposa. Maldecé a Dios y morite. De una manera de suicidarte, maldecé a Dios. No, yo confío que Dios va a hacer su obra completa. Él va a tener, no sé por qué tengo que pasar por este proceso. No todos pasan por el mismo proceso. Depende de para qué Dios te va a usar. Depende de qué quiere hacer de tu vida. No todo jarrón tenía que pasar por el mismo horno, por la misma temperatura. Algunos tenían que pasar por ahí más de una vez. No todos. Depende de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay una mujer que tiene un testimonio tremendo, se llama Johnny. Los libros que veas de ella, léelos. Johnny Erickson Tada. Ella quedó cuadriplégica cuando tenía 17 años. Se tiró, no sé si al mar o a dónde, y resultó que se rompió su cuello y quedó cuadriplégica. Por supuesto pasó con un proceso de lucha primero. Sobre todo empeoró porque le decían que Dios la podía curar. Pero ese no era el propósito de Dios. Hasta que ella llegó a encontrar que Dios tenía un propósito con su vida. Y dice, Dios hizo una relación más profunda. No se ocupó de curar mi cuerpo, sino mi alma. Y ahora ella encontró la posibilidad de servir a Dios, aún desde su silla de ruedas. Y tiene un testimonio fantástico. Siempre la vas a ver sonriente, siempre la vas a ver feliz. Ella sabe, dice, un día voy a dejar esta silla de ruedas, pero mientras esté acá, esta es mi plataforma. Con ella yo puedo llegar a la vida de muchos. Ahora ya tiene 64, 65 años y le dio cáncer. Y un periodista que le estaba haciendo una nota le dice, pero Johnny, no es mucho, tenés que soportar la silla de ruedas y ahora aparte el cáncer. Y ella dijo, después de 43 años en esta silla, aprendí a no discutir con el soberano.
Él sabe lo que hace. Y yo creo que Él está ampliando mi ministerio. ¿Cómo? ¿Ampliando tu ministerio? Claro, dice ella. Antes yo podía tener un ministerio con los que estaban en silla de ruedas. Ahora también tengo un ministerio con los que tienen cáncer. Y cuando me llevan a la sala para la quimioterapia, nos ponen ahí a varias mujeres para recibir la quimio. Y yo les digo a la enfermera, ¿me da un minuto para orar con las mujeres? Laura, en esa situación te dice, por supuesto, claro. Yo le digo a las mujeres, disculpe, ¿quieren orar conmigo antes de recibir la medicina? Y en esa situación hasta las ateas oran conmigo, claro. Entonces yo le digo, pero yo voy a orar en el nombre de Jesús. ¿Ustedes conocen a Jesús? Algunas veces sí, otra no, no sé. Antes de orar, dame un minuto, yo les quiero contar quién es Jesús. Y ella les predica el Evangelio. Y dice, después de predicar el Evangelio, siempre alguna de ellas acepta a Cristo. Y tengo tanto gozo en el corazón que le digo a la enfermera, ahora sí, póngame lo que quiera. Ya está. Vale la pena. Ella dice, si Dios, mira, tiene una frase tremenda en su libro, dice, Dios permite lo que odia para conseguir lo que ama. ¿Cómo? Claro, Él odiaba que maltraten a su hijo Jesús. Él odiaba que le escupan. Él odiaba que lo lleven a esa cruz. Él odiaba eso, pero permitió lo que odia para conseguir lo que ama, tu salvación. Y dice, y Él a veces también permite que otros de sus hijos tengan que sufrir. Y odia ver sufrir a sus hijos. Pero a veces tiene que permitir lo que odia para conseguir lo que ama. Y otros puedan ser salvos. Y ella dice, si Cristo sufrió por mí, yo también puedo sufrir un poco para que otro escuche el mensaje. ¿Ves? Ella entendió que la prueba tiene un propósito. Ahora, no he visto en otra persona una fe tan arraigada como en ella. Y que claro, el sufrimiento te afirma, te arraiga, te establece, te fortalece. Cuando Dios dice, vos sos un vaso esculpido, Dios tiene propósito. Pablo tenía el propósito, dice, a vos te voy a llevar a predicar ante reyes. Y a otro no, a otro lo va a llevar a predicar a otro lado. Y cada uno necesita su preparación. Algunos necesitan una preparación especial, otros otro tipo de preparación. Pero el asunto es que vos aceptes lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso, nada que te dé más satisfacción que sentir que Dios está cumpliendo sus propósitos en tu vida. No hay nada más lindo que sentir que Dios te puede utilizar. Sí, el Dios creador del universo decide utilizar un vaso tan insignificante como yo. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro del ministerio, del evangelio. Tenemos este tesoro en un vaso de barro. Sí, nuestro vaso no es muy fuerte, es un vaso común y corriente. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nuestro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Dios quiere usarte y para eso Él quiere prepararte. Y hay cosas de la preparación que dependen de vos, de que estés dispuesto a estudiar su palabra, de que estés dispuesto a dedicarle tiempo. Un médico necesita años para poder curar el cuerpo. Bueno, dedicarle un tiempo por día a estudiar la palabra, para poder saber cómo ayudar a otros. Pero hay también una parte de la preparación que depende de Él. Él sabe lo que hay que sacar de la vida. Él sabe lo que hay que pulir para que Cristo sea reflejado en tu vida. Por último, y terminamos. Había en la conferencia de pastores en Costa Rica. Y uno de los aviones llegó tarde. Y bajaron algunos pastores ahí y corrieron por el aeropuerto con sus carriones, corriendo para tomar una camioneta que los iba a llevar al lugar de la conferencia.
Y en la corrida había una niña vendiendo manzanas. Allá en Costa Rica, en Navidad, es costumbre que los papás le compren manzanas a sus hijas. No se me pregunta por qué. Mirá costumbre, ¿no? Es una fruta exótica en Costa Rica porque la manzana es de lugares fríos. Y ellos acaban en el aeropuerto vendiendo esas manzanas. Y con el camión le pega a la pila de manzanas y se desparraman por todo el piso. Igual corren, se suben a la camioneta, pero él ve a la niña buscando y tanteando manzanas. Ve que era ciega o no podía ver bien, no sé, pero le conmovió la imagen, le dio mucha ternura. No, dice, no, no puedo dejarme ir. Dice, ustedes vayan y avisen que llego más tarde. Y uno le dijo, no, no, pero vos tenés el primer mensaje. Y bueno, que predique otro y después yo hablo después, pero yo no voy a dejar a la niña así. Y entonces baja y la ayuda a armar de nuevo la torre de manzanas. Y cuando se está por ir, pone su mano en el bolsillo ahí, le da un dinero y le dice, mira, esto es por las que se parieron o se golpearon y ya no la vas a poder vender. Y le dejó un dinero. Y se iba y la niña lo llama, señor, señor, espere. Él se da vuelta y le dice, sí, hijita, ¿qué quieres? Una pregunta. ¿Usted es Jesús? Y el hombre le dijo, pero ¿por qué me preguntas eso? Es que a mí me dijeron que Jesús me amaba, pero yo no conozco a Jesús, no sé quién es. Y usted me mostró amor, así que pienso que usted puede ser Jesús. Y este pastor en ese momento dice, me cayó la picha. Ahí no di cuenta. No di cuenta que esto es el ministerio. Que yo no muestro a Jesús cuando estoy atrás de un púlpito predicando. Que yo muestro a Jesús en las acciones diarias. Que muestro a Jesús cuando le muestro amor a una niña. Que muestro a Jesús cuando estoy mostrándole en mi andar diario. ¿Qué hubiera mostrado si me hubiera subido a esa camioneta y me hubiera ido? Orgullo, indiferencia y bueno, desarreglo. No es. El Señor quiere que mostremos a Jesús. Por eso Él trabaja en nuestra vida para afirmar la imagen de Cristo en nosotros. Ahí donde estás, en tu universidad, tu trabajo. ¿Quién ellos ven? Dios quiere que vean a Jesús, te digo. Porque ellos conocen a un Jesús histórico, o a uno que lo ven clavado en una cruz en alguna iglesia. Claro, está clavado ahí, no puede salvar a nadie, no puede hacer nada. Con una cara de virucho. O algunos, quizás sí, yo lo vi en una película, medio afeminado, era afecto. No. ¿Qué Jesús conoce? Ellos tienen que conocer al verdadero Jesús. Y de eso depende de vos. ¿Qué está mostrando? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque así como hiciste una obra en la vida de Pablo, también estás trabajando en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú obres para que podamos mostrar a Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén.